Muy bien, continuamos en esta oportunidad con el patrón obstructivo. Y vamos primero a caracterizarlo. El patrón obstructivo es un síndrome respiratorio que se caracteriza por el aumento en la resistencia al flujo por obstrucción de la vía aérea. Esto puede ser por muchos motivos, ya sea por inflamación, por detritus, en fin. Lo importante es saber que hay ciertas patologías que van a encuadrar dentro del patrón obstructivo. No voy a adentrarme en la fisiopatología. Ahora bien, dentro del patrón obstructivo tenemos al EPOC y al asma que encabezan como más frecuentes, siendo el EPOC tendiendo a ser más severa y más difícil para lo que es la adecuada ventilación mecánica. Pero bueno, las dos más frecuentes son el EPOC y el asma. Pero también vamos a encontrarnos con pacientes con enfisema, con bronquitis crónica, bronquiectasias y fibrosis quística. Ahora bien, vamos a ver cómo cambian los valores según el cuadro que vi antes, cómo cambian las curvas, tanto la curva de volumen-tiempo y la curva de flujo-volumen. Primero empezaremos con la de volumen-tiempo. Como ven en la línea amarilla, tenemos lo que sería una curva volumen-tiempo normal. En el caso del patrón obstructivo, uno tiene, diríamos, la misma capacidad vital forzada. Es decir, el paciente, se supone, en general, podría llegar a tenerlo un poco disminuido si la patología ya es un poco más severa. Pero tienden a tener una capacidad vital forzada, nos podemos seguir guiando con el cuadrito, normal o disminuido. Es decir, va a llegar a eliminar el mismo volumen, pero va a requerir mayor tiempo. A estos pacientes lo que les cuesta es justamente eliminar el aire del organismo. Entonces, como vemos, el BEF-1 en un patrón obstructivo va a tender a ser menor, mientras que la CBF se va a mantener. Esto nos da un poco la idea de qué es lo que va a empezar a requerir el paciente, pero ya lo vamos a hablar de manera más puntual. Ahora bien, entonces, si nos guiamos por el cuadro, tenemos una capacidad vital forzada normal o apenas disminuida, como se ve en el cuadro de volumen-tiempo, y un BEF-1 marcadamente disminuido, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el índice de Tifenó? Como el BEF-1 disminuye y la capacidad vital forzada tiende a mantenerse o al menos a disminuir muy levemente, el BEF-1 y CBF, es decir, el índice de Tifenó va a estar disminuido, va a estar alterado, ¿sí? Esto también lo vamos a poder evidenciar en la curva flujo-volumen. En el lado en el borde derecho inferior vamos a ver los dos cuadros, el normal y el obstructivo, que igual tenemos la línea punteada de lo que sería el normal. Y fíjense que en lo que es inspiratorio, es decir, en la capacidad vital que tiene esa persona y en el volumen total que puede llegar a inspirar y expirar, es prácticamente el mismo que el normal. Lo que cambia va a ser el tiempo en el que puede eliminar ese volumen. Y de hecho va a ser más tardío. Si bien uno evalúa el flujo y no puede evaluar concretamente el BEPS-1, sí lo que puede ver es que el flujo va a ser más lento porque le va a demorar más al paciente modificarlo. Y de hecho, eliminarlo, perdón. Y de hecho, si pusiéramos este cuadro por encima del normal, incluso podríamos llegar a ver a veces una capacidad vital forzada disminuida, pero igual, de nuevo, se va a ver más que nada la disminución del pico expiratorio, ¿sí? Justamente porque hay un aumento en la resistencia para sacar ese aire y le cuesta mucho al paciente sacarlo. Bien. En lo que respecta a evaluación preoperatoria del paciente con patología obstructiva, voy a destacar el EPOC y el asma, porque son las que hoy en día podemos evaluar a nivel clínico y son las más frecuentes. Por un lado, tenemos lo que es la escala de Gold, que es una asociación destinada al EPOC, que lo que hace es establecer los distintos grados de severidad, ya sea de un grupo A un grupo D, siendo el A el más leve y siendo el D el más grave.
y teniendo en cuenta cuántas exacerbaciones tiene, si 0 a 1 exacerbaciones y moderadas, y no, entonces no hubo que derivarlo, vamos a estar en un grupo A o en un grupo B, y un grupo C o un grupo D, ya en casos más severos, con más o 2 exacerbaciones moderadas, con derivación en la hospital, a un hospital, y además con una necesidad de broncodilatadores larga, de larga duración, distinto el que tenga leves exacerbaciones que quizás con un broncodilatador de corta duración ya puede manejarse bien. Entonces, a medida que va avanzando el EPOC, se va requiriendo fármacos más complejos y de mayor duración. Entonces podríamos evaluar tanto la clínica, cuántas exacerbaciones estuvo teniendo en el último tiempo, cómo viene de síntomas, si tuvo alguna internación, y además evaluar qué medicación está tomando, porque eso me va a hablar de si está controlado con esa medicación, si requiere más medicación, o si está con mucha medicación pero está controlado, es un EPOC más severo. Y lo mismo sucede, si bien es distinta la evaluación y también el causal, el EPOC está muy relacionado con el tabaquismo y el asma eh, no está tan relacionado. De hecho, se da más en pacientes jóvenes y en el EPOC en pacientes más grandes. Más o menos se evalúa de la misma manera. Se va a clasificar distinto, de intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente grave, acorde a los cantidad de veces que tengan síntomas diurnos, que tengan que usar el salbutamol de rescate, que tengan síntomas nocturnos, y a medida que uno, para evaluar el asma, va evaluando, puede ir categorizando al paciente en cada uno de estos. Es muy importante siempre preguntarle al paciente si ha tenido unas internaciones o exacerbaciones en el último tiempo. Porque algunos pacientes se controlan, pero otros no se controlan, han tenido una hospitalización hace un mes y no cambiaron nada en su medicación. Y eso habla de que en realidad requerirían otro plan de tratamiento y si es necesario, se debiera suspender la cirugía, mejorar el tratamiento médico del EPOC y del asma y luego operarlo cuando esté en mejores condiciones. Bien, ¿y cuáles son las estrategias de ventilación para un paciente con patología obstructiva? A la cabeza siempre vamos a tener como estrategia general en cualquier paciente, pero igual no lo quiero dejar de mencionar, lo que es la ventilación protectiva. La ventilación protectiva se habla en detalle en el British Journal of Anesthesia, justamente en un paper abajo tienen la bibliografía de lo que es ventilación protectiva, en donde concluyen que para iniciar eh, se puede comenzar, obviamente esto es paciente que entra a anestesia general, no estoy hablando de un paciente que ya viene ventilado y que quizás ya viene con una configuración o un seteo en el ventilador. Un paciente al cual nosotros lo dormimos, hay que priorizar la ventilación protectiva, manteniendo entre 6 a 8 mililitros kilo de peso ideal de BT y una PIP de 5 centímetros de agua, y está validado el uso del reclutamiento alveolar para reabrir aquellos alvéolos colapsados acorde a la necesidad. No lo dice como que hay que hacerlo siempre, pero sí que está habilitado utilizarlo como recurso. Y puntualmente en patología obstructiva nos preocupan dos temas. Uno es tratar de disminuir el atrapamiento aéreo, y tenemos muchas herramientas o maneras de hacerlo. Todo esto es para evitar la hiperinsuflación mecánica, es decir, que le estemos enviando mayor cantidad de aire del que necesita. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tender a quedarse con ese aire, porque justamente tienen una resistencia para poder eliminarlo. Y eso va a generar un autopip, que muchas veces en el ventilador, mientras tengamos la curva de flujo tiempo, vamos a poder ir viendo que durante la expiración no llega a la línea cero, sino que el ventilador dispara antes de que el paciente termine de liberar el aire y de exhalar por completo el volumen. Eso habla de que hay un autopip. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aumentar el tiempo expiratorio, es decir, darle más tiempo al paciente para que pueda eliminar ese aire, disminuir la frecuencia respiratoria,
También generar volúmenes bajos, si tendemos a volúmenes de 5 mililitros, 6 mililitros, va a ser mejor que si vamos a 8 mililitros kilo peso ideal. Y obviamente en aquellos pacientes que sepamos que sean, por ejemplo, tabaquistas severos, que tienen un EPOC severo, por más de que uno intente disminuir el atrapamiento aéreo, ya hay una condición preexistente en el paciente que va a hacer que debemos admitir una permisiva hipercapnia. Es decir, tenemos que saber que no va a tener nunca ese paciente valores normales de end-tidal de CO2. Pero sí que tenemos algunas herramientas como para tratar de disminuir el dióxido de carbono y ayudar a su eliminación. Pero no enroscarnos con la idea de llevarlo a valores normales porque tampoco es eh, su propia normalidad. Hay que individualizar cada caso. Y por otro lado, hay que evitar o disminuir el colapso dinámico de la vía aérea, que eso generaría un cierre precoz de la vía aérea y por tanto generaría mayor volumen atrapado y mayor PIB. Entonces siempre nos preocupa retener aire y vamos a tratar de evitarlo. En el siguiente video vamos a ver lo que es patrón restrictivo.